Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, muy buenos días, damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder celebrar juntos, de estar aquí cada domingo que tenemos la oportunidad de estar como iglesia. Es un milagro que usted pueda venir aquí a encontrarse con el Dios viviente, eso es lo que hacemos. Así que de verdad un privilegio para mí compartir la palabra de Dios un día más. Ayer entiendo que esto era una fiesta de mujeres. Vean, me mandaron videos. Yo no sabía que doña Tami cantaba, no sabía que doña Rocío cantaba. Vamos a ver las audiciones para cuándo son del ministerio. De verdad que muy contento de ver el respaldo de Dios con cada una de las mujeres que estuvo aquí. Entiendo que hay un arbolito donde cada una de esas bolitas es gratitud, ¿verdad? De cada una de las mujeres que estuvo aquí. Así que damos gracias a Dios. Y hombres, ¿a dónde están los hombres? Porque estamos sacando nota roja. Bueno, y de verdad que el día de hoy, siempre digo que va a ser breve, y termino a las 11:10 o 11, pero hoy creo que va a ser una reflexión un poquito más corta porque hay algo muy bonito que vamos a hacer al final. Entonces, resulta que había leído una historia que me llamó la atención de una mujer que estaba horneando unas galletas en los Estados Unidos, una gringa. Y resulta que mientras ella estaba horneando las galletas, llegaron y tocaron la puerta. Cuando ella abre, era un latino, de esos que se van a trabajar duro allá, y le dice: usted no tiene algo que yo pueda hacer, vea, yo soy un excelente pintor, por favor, ¿verdad? Y el tipo, como podía, hablaba inglés. Y entonces la gringa, que como toda gringa habla súper bien inglés, viene y le dice: vea, si usted es un buen pintor, aquí hay 2 baldes de pintura verde y allá atrás hay un porche que necesita pintarse. Para los gringos un porche es como un tipo de, ¿qué es eso? Como una terraza, un corredor, ¿verdad? Resulta que este latino viene y agarra excelente, excelente, very good, ¿verdad? Y agarra la pintura y se va para atrás a pintar. Ella sigue horneando las galletas, está horneando las galletas. Pasaron varias horas después de eso y resulta que vuelve a tocar el tipo la puerta y entonces ella abre y lo ve todo salpicado de pintura y dice: mira, estuvo trabajando. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con el Porsche? Y le dice: good, bueno. Le dice: usted no un Porsche, usted un Mercedes-Benz. Le pintó el carro, gente, le pintó el carro a la señora. Toda una sorpresa de Navidad. Ella estaba horneando galletas de Navidad. Y sí, la Navidad puede estar llena de sorpresas. También una sorpresa que se lleva una señora. Esto fue una noticia verídica. Una señora que una serpiente autóctona de Australia, ella es de Australia, se le enredó en el arbolito de Navidad. Imagínense que usted llega a la casa, el arbolito de Navidad, y la serpiente venenosa ahí, súper peligrosa, enrollada en las ramas. Entonces llama a los bomberos. O sea, toda una sorpresa. Sorpresa también, porque aquí es donde quiero llegar, sorpresa que se lleva José y María con la noticia de que María está encinta de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¡Qué sorpresa! Lo que no era sorpresa para José y María era el asunto de que hubo una vez una serpiente que estuvo ahí enredada en el árbol, pongámoslo así, el árbol de la humanidad, si se puede decir así. Y ellos sabían que allá en Génesis capítulo 3, una vez que esa serpiente llamada Satanás engañó a Eva y a Adán y pecaron, ¿verdad? Inmediatamente se da una promesa. El ser humano peca y Dios le promete algo. Y ellos sabían de esta promesa, que un día una mujer iba a quedar embarazada y que ese hijo que iba a nacer de ahí iba a tener el poder, iba a tener la autoridad para majar y aplastar la serpiente con su calcañar para siempre. Y eso hizo Cristo Jesús en una época tan bonita como nosotros celebramos la Navidad. Yo siempre digo que es impresionante. Imagínense lo que es una profecía que recorre todo el Antiguo Testamento y verla materializarse en la persona de Cristo Jesús. Ese que está en el pesebre, ese es el Hijo de Dios.
Así que estamos a las puertas de una época muy bonita, una época donde a mí me gusta decir que nosotros usamos la Navidad, la utilizamos para apuntar a Jesús. Eso es lo que hacemos. Mucha gente, la mayor cantidad de personas en el mundo pensarán que la Navidad tiene poco que ver con Jesús. Para nosotros no hay Navidad sin Jesús. Sin Jesús no hay celebración. Entonces, la Navidad, si puede decir algo, lo que dice es que Dios puede cambiarlo todo por el nacimiento de su Hijo, que partió el tiempo con la venida de su Hijo, nos dio esperanza. Él es el único regalo que puede cambiar cualquier cosa, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a abrir una serie que se va a llamar Historias de Navidad. Vamos a estar viendo unas historias que tienen que ver con el Adviento y quiero que vayamos a Lucas capítulo 2 esta mañana. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 2 y le voy a dar, para que tenga los ojos bien ahí con los detalles, vamos a hacer un quiz después de que leamos el pasaje. ¿Está bien? Vamos a hacer un quiz, vamos a ver cómo están ustedes con las historias de Navidad. Dice Lucas capítulo 2, si usted no anda su Biblia, nos puede seguir en la pantalla, del 1 al 16. Ese es nuestro pasaje esta mañana. Dice: por aquellos días Augusto César, perdón un momento porque yo ando incómodo aquí, ya después de unos 15 minutos se doma esta silla, ahora sí. Dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Dice entre paréntesis, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Por cierto, aquí hago un paréntesis que se me acaba de venir. Este pasaje, este verso 2, donde está entre paréntesis, dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Hay historiadores que quieren apelar a que la Biblia tiene una contraindicación. Dígame, se me olvidaron los medicamentos. Tiene una contradicción. Porque lo que dice la historia, hay un historiador muy famoso judío que se llamó Flavio Josefo. Casi que todo lo que escribe Flavio Josefo es calidad, es verídico, es un buen material. Y lo que se ve en la historia es que cuando gobierna Cirenio, parece que no calza con la historia de nuestra Navidad, lo que encontramos en la Biblia, porque propone que cuando Cirenio está gobernando estamos ya después de la muerte de Herodes. Y aquí, en nuestra historia, Herodes está vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué explicación podría dar? Lo digo porque tal vez usted puede ver un video de YouTube que no tiene nada de peso, digamos, y entonces alguien lo podría enredar. Lo que se sabe es que este Cirenio gobernó en 2 periodos. Entonces, no solo fue un bloque que fue el que después de la muerte de Herodes, sino que él gobernó un poquito antes también, y es donde nos propone la historia. Solo por aquellos que si alguna vez han pasado por ahí dicen, eso no es cierto. Sí es cierto. Dice el verso 3. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa, en el censo que se había decretado. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Dice el 7, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Dice el verso 8, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Dice el 11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el pasaje lema de nuestra serie. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer.
Dice el 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Vamos a orar esta mañana. Señor, una vez más nos depositamos, Señor, en tus manos. Guíanos, Dios, esta mañana. Te pido que me guíes para poder transmitir este mensaje. Que cada uno de nosotros tenga un corazón humilde para poder aprender de tu palabra. Y Señor, gracias sobre todas las cosas por el milagro de que tú te vinieras a vivir con nosotros, de que te encarnaras, de que pasara este milagro, Señor, para que los que no teníamos esperanza, Señor, esta mañana podamos decir con confianza, sé que mi Señor volverá por mí, sé que todo lo que está en la palabra es cierto y que has venido, Dios, para que donde no tenía esperanza, Señor, pueda disfrutar de un mañana. Gracias, Dios, por tu iglesia, gracias por cada familia que está aquí, Señor. Que seas tú, Dios, en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiz navideño, vamos con el quiz navideño. Vamos a ver cómo están ustedes con las historias de Navidad esta mañana. Por favor, no piense mucho la respuesta, o sea, analice, pero trate de irse con la intuición, ¿está bien? Vamos a ver la pregunta, vamos a ver las opciones y yo voy a preguntar cuál es la opción que suena más duro en este auditorio para ver ¿cómo estamos con esto? ¿Listos? ¿Listos? Están así como, Ok, vamos con la primera. Dice, pregunta número 1, por 1,000,000 de aplausos. ¿Cuál es el nombre del gobernador del imperio de Roma durante el nacimiento de Jesús? Opción A, Máximo Décimo Meridio de la película del Gladiador. Opción número B, Julio César. Opción número C, Chabelo. Opción número D, Augusto César. A la cuenta de 3, ustedes no van a decir la respuesta, van a decir la opción A, B, C o D. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Cuál es? La opción D. ¿Y qué dice ahí nuestro? Eso, bien, Augusto César. Excelente, muy bien, muy bien. Va a ir complicándose cada vez más, ¿verdad? Esto es como, ¿quién quiere ser millonario? Al principio le preguntan unas tonteras y ya después. Vamos con la pregunta número 2. Dice, los estoy tapando por aquí. Dice, ¿cuál de los 4 evangelios registra la historia navideña? ¿Cuál de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, registra la historia navideña? Opción A, Mateo y Lucas. Opción B, Marcos y Juan. Opción C, Lucas y Juan. Opción D, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¿Cuál dice? D. La 1. La A. Ok, vamos a ver. ¿Cuál? Si dijeron la D, ok. Si dijeron la D, error, porque la historia que registra es el libro de Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Ahí yo los vi más o menos. Bueno. ¿Cómo vamos? Bien. Pregunta número 3. ¿Qué les dijo el posadero a María y José? Opción número 1, solo hay espacio en horas pares. Opción número 2, no hay habitaciones disponibles. Opción C, el servicio de posada está abierto hasta las 10 p.m. Y opción D, parqueo lleno para burritos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. B, ok, suave un momento. Si ustedes dijeron la B, error. Vamos a ver por qué. Porque es una pregunta con trampa. Pregunta con trampa. No hay ningún posadero registrado en la historia bíblica. Posiblemente si hubiera habido, hubiera dicho, gente, no hay campo. No hay campo porque no había lugar. Estén atentos, ¿verdad? Porque hay preguntas con trampa. ¿Ah? Ay, ya se están poniendo malcriados. Es que va ahí con un asunto ahí de peligro. Gente, número 4. ¿Cómo supieron los pastores que Jesús había nacido? Opción A, por la estrella sobre los establos. Opción B, unos amigos le contaron. Opción C, salió en Instagram.
Opción D, un ángel del Señor les contó. 1, 2, 3. D, si dijeron D es correcta. Un ángel del Señor les contó a ellos. Y la última, por 1,000,000 de aplausos también. ¿Cuántos hombres sabios llegaron ahí y qué regalos trajeron? Opción A, 3 sabios y trajeron oro, bronce y frijoles. Opción B, 3 sabios y trajeron oro, incienso y mirra. Opción C, trajeron yuca, papa, plátano, gelatina y mango cele. ¿Qué le damos? Opción D, 6 sabios y trajeron toallas, chupón y chupeta. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dijeron B. Si dijeron B, se pegaron medio punto. ¿Por qué? Porque, pregunta con trampa, no fueron 3 sabios, sino que se cree que alrededor de 12 a 18 sabios acompañados de una delegación de aproximadamente 100 personas. Así que evalúense cómo quedaron en ese quiz. Y bueno, vamos a seguir. Sí. Ajá. Se cree, pero se sabe que no eran 3. Se sabe que de fijo eran más, eran más. Los eruditos bíblicos apelan a que eran más por cosas de la astronomía y el asunto de la delegación que llega del oriente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a decir que sí es apelable, eso es. Vamos a ver, lo que yo quiero que veamos en este texto, era pasar un buen tiempo, pero también es que el texto nos propone 2 personajes que la mayoría de nosotros siempre ve casi que uno. Y una decisión que ustedes y yo tenemos que tomar de decidir cuál de los 2 personajes que están ahí vamos a depositar nuestra confianza. Porque dice el versículo 1 que hubo un decreto hecho por Augusto César. No sé si me pueden poner el primer versículo. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Yo me puse a investigar un poquito de Augusto César y me dio para traer la reflexión que tenía el día de hoy. Porque varias cosas de este hombre, posiblemente la razón por la que hace un censo tiene que ver también con un asunto de supremacía, tiene que ver un asunto con superioridad de emperador en el mundo. El tipo quiere impresionar el mundo grecorromano del momento, pero al hacer un censo, ¿por qué un censo? ¿Por qué se hacía un censo? Para la cantidad de personas, sí, pero habían otros intereses. Número 1, había un interés militar. Ellos necesitaban saber con cuántos combatientes se podía contar. Las fuerzas romanas llegaban, conquistaban y se quedaban lo mejor de lo mejor. Los jóvenes, los más fortachones, los hacían parte de su ejército, los entrenaban. Y entonces los censos servían para identificar el número de combatientes. También los censos tenían un fin y el fin era monetario. Había un asunto de dinero para hacer un censo porque se cobraba un impuesto. Cada persona tenía que llegar, anotarse en el censo y tenía que dar una platica. ¿Por qué daba la platica? Porque Roma imponía este impuesto porque supuestamente ellos proporcionaban algunas ventajas, entre comillas. ¿Cuáles ventajas? Por un lado, en este tiempo de Augusto César existía algo que se llamó la Pax Augusta, Pax Augusta, que también se llamaba como la paz romana. En resumen, si usted caminaba por el Imperio Romano, se iba a encontrar, Juanquita, muchísimas gracias. Si usted caminaba por el Imperio Romano, usted se iba a encontrar un montón de soldados en las calles, en las puertas, en las aldeas, en los barrios, en todo lado habían soldados. ¿Para qué? Para garantizar una supuesta paz. Pero en lugar de paz, más bien era como un temor. No puedo decir esto no me gusta, no puedo dar mi opinión, sino que era una paz impuesta por el gobierno romano, porque el que se oponía prácticamente que le iba muy mal. Entonces, supuestamente Roma proponía, otorgaba al pueblo, a todo el imperio, una paz romana,
Y por otro lado, era un asunto monetario ahí, y por otro lado tenía que ver con el pagar las carreteras que ellos tenían. Los romanos fueron constructores de primer nivel, construyeron y construyeron y construyeron. Herodes, un gran desgraciado Herodes, pero un gran constructor Herodes. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es, ve este número, 31,000 aproximadamente fueron las carreteras hechas por Roma. 31,000 carreteras. O sea, otra vez, todos unos constructores. Muchas de esas carreteras el día de hoy todavía están ahí puestas y usted puede llegar y caminar por ellas. Este censo de Lucas, a mí lo que me llama, que propone Lucas, que es demandado por Augusto César. Hay algunas cosas de Augusto César que comienzan a impactarme cuando usted le mete la lupa a este hombre. Primero, un hombre que nació bajo el nombre de Cayo Octavio. Se le otorgó el nombre de Augusto porque el tipo fue tan impresionante que asombró al Senado de Roma. Ellos quedaron como estupefactos y se le da el nombre de, primero era tío abuelo, su tío abuelo era Julio César. Entonces recibe ahí el tema de César y también se le pone el tema de el título de Augusto, como Augusto significaba, ese que está ahí es majestuoso, ese que está ahí es honrado. Se le llega a considerar incluso a Julio César un dios para los romanos, fue un dios para ellos, lo llevaron al nivel de deidad. Por lo tanto, este nieto impresionante, Augusto César, se llegó a llamar el Hijo de Dios. Así le decían los romanos, el Hijo de Dios. La historia dice que el nacimiento de este Augusto César, cuando nace, eso fue llamado, son buenas noticias. El nacimiento de Augusto César fueron buenas nuevas, fueron buenas noticias. Dice que su cumpleaños fue nombrado Día Nacional de Celebración. Lo llegaron a llamar el Salvador del mundo, Augusto César. El inaugurador de la nueva era de paz, esta paz entre comillas, y la libertad. Y como su tío abuelo era Julio César y era considerado un dios, y este tenía habilidades que quedaban a las personas impresionadas de liderazgo, entonces se le llegó a llamar el Hijo de Dios. Se le llegó a llamar el expiador de los pecados de Roma, por la paz que supuestamente llegó a traer, por la riqueza que expandió a Roma. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, ¿a dónde quiero llegar? Lo que yo puedo aprender es que Lucas, cuando hace esta introducción en el año de Augusto César, decretó este censo, Lucas está haciendo más que dándonos un contexto histórico, que dándonos una fecha, un día, nos está dando implicaciones aún más grandes al poner lo que está poniendo de Augusto César. Porque él lo que está haciendo primero es presentando un primer rey. Está diciendo Augusto César es un primer rey, pero luego presenta en la historia un segundo rey, a Cristo Jesús. Prácticamente viene a hacer un contraste de todo lo que sucede con el primer rey, Augusto César, y la contracultura que trae Jesús, una realeza contracultura. ¿Por qué digo contracultura? Porque ¿a dónde pone la cultura a los reyes? Los pone en palacios. ¿A dónde pone la cultura a los sacerdotes? Los pone en templos. Pero Jesús no nació en un palacio. Jesús no lo metieron en un templo para que naciera ahí. ¿Dónde nació Jesús? Pesebre, un establo. No fue rodeado, no estuvo ese nacimiento rodeado de sirvientes. Fue un nacimiento que estuvo rodeado y adornado de animales, ¿verdad? Entonces, contracultura. El nacimiento más importante en la historia de la Navidad se da en un lugar que no fue un lugar para los prestigiosos, para los ricos de la época, para los grandes líderes religiosos, sino que fue presentado a pastores del campo, pastores que en ese tiempo eran como marginados. A ellos se les presentó. Entonces, también se les presenta, que teníamos la pregunta apelable, a estos magos que llegaron, a estos sabios que llegaron del oriente. Estos sabios del oriente, para ellos eran considerados paganos. Tenían entrada estos sabios paganos al templo, tenían acceso a las cosas rituales de los judíos. No. Entonces, ¿qué es lo que aprendo aquí? Lo que aprendemos es que el primer rey
tiene toda una cultura a su favor. El segundo rey viene con contracultura a proponer un reino que está disponible para el débil, que está disponible para el que no tiene voz, que está disponible para el marginado, para el rechazado, para aquel que usted y yo dejaríamos por fuera porque, uy, qué rara esa persona que está aquí en la iglesia, mejor hagámonos para allá. Este segundo rey hace espacio para todos. Con razón es que dice la palabra de Dios, la Biblia en miniatura, en un versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que solo los pastores de la iglesia, para que solo los líderes, para que solo los que son muy elocuentes y crean en Él, entonces tengan vida eterna. Eso es lo que dice. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El nacimiento de Jesús es un recordatorio de que el reino de los cielos no está reservado solo para una élite religiosa, sino para todo aquel que decida creer que el que está en el pesebre es el Hijo de Dios. Para el que reconoce su bancarrota espiritual. ¿Cómo es la bancarrota espiritual? Dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados, feliz, que sea contenta la persona, bienaventurado, bien le va a ir en la vida, en la aventura de la vida, a aquel, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo, bienaventurada la persona que reconoce que no le alcanza por sí mismo. No puede, no me alcanza, con mis propias fuerzas no lo logro. Entonces, cuando yo reconozco eso, le doy la oportunidad de que Dios extienda su mano sobre mí. La persona que hace eso, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que aquí emergen dos grandes reyes. Por un lado, César, y por otro lado, Jesús. Entonces Lucas lo que está poniendo es un paralelo. La gran pregunta es, ¿cuál es mi rey? ¿Cuál es su rey? ¿Cuál es mi rey? ¿Cuál es su rey? ¿Cuál es mi rey? ¿Cuál es su rey? ¿Cuál es mi rey? César fue llamado hijo de Dios. César fue llamado Señor. César fue llamado portador de paz. Su nacimiento fueron buenas noticias. Su imperio fue llamado la salvación de Roma. Primer rey. Segundo rey, ¿cómo lo presentan los ángeles? Dice que es el Salvador. Dice, como Señor, es el Hijo de Dios. Su nacimiento también fue llamado buenas nuevas para todos los hombres. Él es el portador de la paz de la humanidad. Cristo Jesús, dice la Biblia, que es el príncipe de paz. Otra vez, ¿a qué reino nosotros vamos a servir? ¿De qué reino vamos a ser parte? El reino de César es un reino de este mundo. El reino de Jesús no lo es. Un reino está basado en miedo, está basado en violencia, está basado en poder. El otro reino está basado en amor. El otro reino está basado en justicia. Diferentes valores, diferentes reglas. Un rey es obsesivo en control. El otro rey su naturaleza es la libertad. Un rey guía a las personas a las tinieblas. El otro rey guía a las personas a la luz. No es que tiene luz, no es que porta luz, Él es la luz. Es muy diferente, ese es Jesús. Así se propone en Juan capítulo 1. Él es la luz. En un reino, el rey es servido. En el otro reino, el rey da su vida en servicio a los demás. En un reino todo se trata de yo y el poder y yo quiero hacer esto, yo soy primero. En el otro reino, el que es el último es el primero. El que es el más pequeño es el primero. Me encanta Pablo, porque Pablo, conforme vamos leyendo la vida de Pablo en la Biblia, vamos viendo que él va madurando y cada vez se va viendo más y más y más y más pequeño. En Corintios llega a decir de los apóstoles, híjoles, era un apóstol, ¿verdad? Llamado, caminó con Jesús, estuvieron ahí, Dios les transmitió sus palabras directamente a ellos. De los apóstoles, él se comparaba con los apóstoles, yo soy el más pequeño, pero estoy ahí con los apóstoles. Después en Efesios, más tarde, años después, llega a decir, no, de la iglesia, ya no me comparo con los apóstoles, ahora me comparo con toda la iglesia, de la iglesia soy el más pequeño. Y años más tarde, ya casi que en su vejez, llega a decir esto en 1 Timoteo. Ya encontré en que soy lo primero. De los pecadores,
soy el más pequeño. Eso es lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros. Es verse más y más y más necesitado de Dios. Venimos a la iglesia no así como que yo soy San David. Venimos a la iglesia sabiendo que aquí estamos pecadores, necesitados, urgidos. Esto es un taller. Aquí venimos a que Dios nos repare. Esto es una escuela en donde Dios nos enseña cómo vivir en la vida. Es un hospital para el enfermo. Hay dos reinos, hay dos reinos. Hay un reino que nos lleva a hacer todo lo que nosotros no fuimos llamados a hacer, y hay un reino que nos conecta con el destino divino que cada uno de nosotros ha sido destinado. Si usted tuviera que decir, vea, ¿cómo usted, o más bien lo propongo así? Yo no sé si usted alguna vez le ha tocado que resumir un libro en una frase. Si usted tuviera que resumir un libro en una frase, o el que es el vago, el compañero suyo vago del colegio, no se estudió las tareas y quiere que usted le diga en 5 minutos lo que va a pasar en el examen. Y qué colerón que a veces cuando usted le decía a los 5 minutos salía mejor él que usted, que pasó estudiando toda la semana, y salía mucho mejor. No sé si usted alguna vez ha tenido que decirle, hey, la película que viste, ¿será que usted me la puede decir más o menos de qué trata? Híjole, la película era súper complicada y tenía un montón de cosas. ¿Cómo resumo todo eso en una frase? ¿Qué tarea más titánica que yo tenga que preguntarle a usted? ¿Será que usted me puede resumir la Biblia, el Evangelio en una frase? Si yo le dijera a usted, resúmame el Evangelio en una frase, ¿qué dirían más o menos? ¿Qué se les ocurre? Jesús, en una frase, ¿qué dirían? Amor, salvación, bien. Son como palabras, pero una frase, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, David, ¿quién es David Chavarría? Híjole, ¿cómo resumo mi vida? De medio bruto, medio aquí, esposo, hijo. ¿Cómo me resumo, verdad? ¿Cómo resumo el Evangelio en una frase? Creo que el Evangelio en un versículo, Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero David, en una frase, yo creo que la frase que condensa esto es: Jesús es rey. Jesús es rey. Cuando yo digo Jesús es rey, gente, estoy haciendo una declaración, perdón la palabra, brutal. Es brutal la implicación que tiene. Estoy dando una declaración cósmica, histórica, teológica, de vida. Jesús es rey. Cuando estoy diciendo Jesús es rey, estoy diciendo, para mí no hay otra voz de autoridad más que la de Jesús. Cuando yo digo Jesús es rey, para mí no hay una vida más que la que Él dice que quiere que yo viva. Cuando yo digo Jesús es rey, estoy diciendo no hay otra verdad que crea más que la que este rey me dice que es. Cuando yo digo Jesús es rey, me pongo yo en pequeño y lo veo a Él grande. Cuando yo digo Jesús es rey, estoy diciendo que Él es el que gobierna absolutamente todo, el que tiene soberanía sobre todas las cosas. Jesús es rey. Cuando Jesús está clavado en la cruz, dice la palabra de Dios que pusieron, está ahí, hay un letrero que decía, ahí está el rey de los judíos, el rey de los judíos. Pero qué interesante es que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, dijeron, hablaron de un rey que iba a venir, no a ser solo el rey de los judíos, sino a ser el rey de la creación. Y ese es Cristo Jesús. Ese que está clavado ahí, ese es rey del universo, amo y señor de cada uno de nosotros. Ahora, que nosotros le abramos el corazón y le permitamos reinar, esa es otra cosa. Pero ese rey un día va a erradicar toda la maldad del mundo, un día va a hacer justicia. Aún no lo ha hecho, aún no nos ha liberado de la esclavitud de gobierno, pero nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Eso fue lo que vino a hacer en la primera venida. La primera venida no era para imponerse ante el gobierno, la primera venida era para liberarnos del pecado. Pero está escrito que así como se cumplió esa primera venida, se va a cumplir la segunda, donde Él viene a gobernar absolutamente todas las cosas. Vino primero como oveja, pero ahora viene como león rugiente. Ahora viene como, no viene suavecito, viene a imponer, porque Él es rey. Él es rey. Cuando uno dice Jesús es rey,
Prácticamente lo que estamos haciendo eco es de Juan 14:6. ¿Alguien sabe qué dice Juan 14:6? Juan 14:6, camino, la verdad y la vida. Ese es Juan 3:16. Juan 14:6 dice, yo soy, nadie va al Padre si no es por mí. Cuando uno dice Jesús es el Rey, está haciendo eco de esas palabras de Jesús. Estoy diciendo, no hay otro camino más que yo quiera caminar que el que ese Rey quiere que yo camine. No hay otra verdad que yo crea que la que Él es. Y no hay otra vida que yo quiera transitar que la que Él dice que yo transite. Así que Jesús el Rey es la condensación de este segundo Rey. Un primer reino, un primer rey, Augusto César, que nos propone ahí Lucas, y un segundo rey que es el rey verdadero, es el rey verdadero. Así que, otra vez, ¿cuál es su rey? ¿Cuál es mi rey? Porque cuando usted y yo partamos de este mundo, si Dios nos da la oportunidad de morir, o ya sea cuando Él regrese, ahí esa pregunta tiene que quedar descifrada. Cada uno va a tener que lidiar con esa pregunta. Y la respuesta que usted obtenga en su corazón, eso va a dar su eternidad, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, es una pregunta que usted y yo debemos examinar. Hay algunos versos que yo quisiera terminar leyendo. Vean que de verdad lo voy a hacer pequeñito. Porque, como les decía, hay un reino que conduce a las tinieblas y hay un reino que conduce a la luz admirable de Cristo Jesús. Dice Juan 1, del 1 al 5. Vamos a ver varios, vamos a andar por la Biblia y quiero que usted vaya viendo cómo se va engranando. Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el verbo. Dice que Jesús es eterno. Y el verbo estaba con Dios, está hablando de comunión. Y el verbo era Dios, está hablando de la identidad de Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, Cristo Jesús, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Isaías 62 dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad no ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Isaías 61, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brillará sobre ti. Isaías 63, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Efesios 5:8, un verso de vida. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la luz de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y termino con Mateo 5, del 14 al 16. Usted, yo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada una de estas promesas son maravillosas, son promesas para aquí y ahora.
Pero hay una promesa de que un día vamos a ver a la luz verdadera face to face, cara a cara por toda la eternidad. Y es este último versículo. Dice Apocalipsis 22:5. Ya no habrá noche, no se necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Ya no habrá noche, no se necesitará el sol, la luna, las estrellas, nada, nada, porque el Dios poderoso los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Hay un rey que conduce a las tinieblas y hay otro rey que conduce y siempre ha conducido a la luz. Y una vez que yo me meto a Dios en el corazón, una vez que yo le abro la puerta de mi duro corazón al Señor y Él entra, comienza su luz a brillar en mí. Y entonces vemos todo el desafío como se fue engranando hasta el punto de que esto se trata de influencia. Hay un rey primero que influye a mal y hay otro rey que influye a las buenas nuevas, a las buenas y verdaderas noticias de Cristo Jesús. Todos nosotros podemos ser portadores de la luz del único Rey admirable que es Cristo Jesús. Eso implica que en conversaciones que tengamos en el trabajo, que en conversaciones que tengamos en el colegio, en la universidad, en los círculos de amistad que tengamos, algo tiene que verse del reino de la luz en mí. No se trata de que yo panderete mucho con lo que digo, se trata de lo que la gente puede ver en mí con mis acciones, con mis relaciones, con lo que hablo, con lo que somos como, ay, he escuchado esto siempre, Miguel mencionando a Jorge Taylor, Miguel Sánchez mencionando a Jorge Taylor, dice que él siempre decía que el ser humano es como una pasta de dientes. Cuando la estripa va a salir verdaderamente lo que hay dentro. Cuando se estripa realmente va a salir de lo que está hecho, esa pasta que está ahí. Que cuando a nosotros nos estripe la vida, que cuando nosotros sintamos que se nos vinieron todas, vieran qué semana he tenido yo con mi carro, o sea, mi carro, todos los demonios se fueron, no sé, como para el parqueo, porque los carros aquí han estado fatal, ¿verdad? Estamos orando mucho por esos vehículos, de verdad que Dios nos guarde a todos, ¿verdad? Pero ayer me quedé varado y todo. Y esta semana he luchado con ese carro y es la semana donde más he tenido que venir a la Biblia, dar gracias a Dios por todo. Siempre dando gracias. La gratitud, gracias, gracias, gracias. Porque eso es lo que tiene que haber en nosotros. Una persona que le ha abierto su corazón al Rey Jesús es una persona que en cualquier circunstancia se lo puede estar llevando, dijo Fabio Quiroz Candanga, que le da gracias a Dios porque su confianza no está puesta en un carro, su confianza no está puesta en el dinero, su confianza no está puesta en la política de este gobierno, su confianza está puesta en el Dios que está sentado en el trono y gobierna todas las cosas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le damos un aplauso a Él. Así que el reto es, ¿quién es mi rey? Ya es esa pregunta, ¿quién es mi rey? ¿Quién es mi rey? Toda la esposa le dice, usted es mi reycito. No, ¿quién es su rey espiritual, verdad? ¿Quién es su rey? Voy a pedirles que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Hoy era más una reflexión porque hay algo que vamos a hacer, vamos a presentar una bebita hermosa delante del Señor en esta mañana. Señor, gracias Dios porque siendo completamente inmerecedores de la luz que eres tú, Señor. Tú has venido a darnos una esperanza, Señor. Celebramos la Navidad, Dios, no como el mundo la celebra. Nosotros la celebramos porque no teníamos esperanza. Y tú viniste, como lo describe Filipenses capítulo 2, te despojaste de tu naturaleza de Dios, de tu gloria, y tomaste forma de hombre, te hiciste vulnerable, frágil. No viniste como un muchacho musculoso, sino que viniste como un bebé, completamente frágil para dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias Dios porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que nos has dado con Él todas las cosas, Señor. Gracias por el milagro de esta primer venida y por eso lo celebramos con tanta fuerza, porque si no hubieras venido, no hubiéramos tenido esperanza.
todo lo hicimos mal. Cada vez que queremos hacer cosas buenas, no podemos. Pero Señor, en ti hemos encontrado una gran palabra que se llama gracia. Y hoy queremos hacer, Señor, lo que un día dijo Pablo: cuando no quiero hacer lo que hago, termino haciendo lo que no quería, pero gracias a Dios por Jesucristo, en quien tengo victoria. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios porque, Señor, en ti tenemos victoria. Gracias porque has venido, porque entregaste a tu Hijo. Gracias, Señor, porque en los momentos donde estaba siendo vulnerable, en los momentos donde tal vez dijiste, pasa esta copa de mí, ¿verdad? Te mantuviste firme, pensando en cada uno de nosotros. Ahí estuvimos en tu corazón, ahí estuvimos en tu mente, y fue lo que te hizo estar ahí clavado en esa cruz por nosotros. Señor, esta mañana queremos hacer una declaración a nuestra vida, y es que Jesús es el Rey de mi vida. Sé mi Señor Dios, eres mi Salvador, pero eres mi Rey. Y como Rey, Señor, yo quiero que se cumpla eso que tú has propuesto ahí en Juan 14:6. Señor, quiero que tú seas mi único camino. Quiero que tú seas mi única verdad. Quiero que tú seas mi única vida, Dios, a la cual quiero honrar, quiero agradar. Y sé, Señor, que si tú te agradas de nosotros, dice tu palabra en Números 14:8, si tú te agradas de nosotros, entonces nos darás una tierra que fluye leche y miel. Pero necesito conquistarme a mí mismo. Es mejor conquistarse a sí mismo que conquistar toda una ciudad, dice tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes. Te pido, Dios, que todo ese atractivo del mundo pueda menguar sabiendo lo que tú viniste a hacer por nosotros. Que pueda crecer el amor, la misericordia en medio de cada uno de nosotros. Que podamos ser portadores de un reino de luz y no de tinieblas. Que podamos ser voceros de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de admiración, Señor, que eres tú, Jesús. Y no oidores olvidadizos que buscan hacer lo malo, que abusan de la gracia. No queremos ser eso, Señor, sino que queremos ser sabios, queremos ser inteligentes. Queremos ser personas que, pudiendo ir a cualquier lado, decidimos ir al pesebre, a postrarnos y a darte lo mejor de nosotros, reconociendo que ese niño que está ahí nació para ser rey, que ese niño que está ahí es Dios, y que ese niño que está ahí dio su vida por cada uno de nosotros. Y hoy reina y reina para siempre, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia linda, les voy a pedir